Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas, después de lo que dejó el trabajo en comisión de lo que estábamos recibiendo recién ahí en el anexo del funcionamiento de las distintas organizaciones municipales. Acá estamos para contarles qué es lo que se viene en una semana donde va a haber una sesión especial y donde hay varios temas para contarles, como también, por ejemplo, una reunión que va a tener el presidente Javier Milei con los diputados y los senadores de cara a poder conocer los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y también del proyecto Inocencia Fiscal 2. Hacemos los títulos y ya les contamos por dónde vamos en este programa. Nuevo bloque regional en diputados. Mañana a las 11:30 se va a presentar una nueva bancada presidida por Oscar Herrera Aguado. Proyecto de la Cámara de Diputados proponen declarar capitales nacionales a distintas provincias y ciudades del país. Mañana, sesión especial a partir de las 12 horas, diputados debatirán inocencia fiscal, reforma de la Carta Orgánica y tratado de cooperación de patentes como temas principales. Bueno, hola Coti, ¿cómo vas? Bienvenida. Buen día, Meli, ¿todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias. Bueno, ahora nos vas a contar sobre este nuevo bloque que se estrena mañana. Efectivamente. Dale, perfecto. Hola Silvia, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Vamos a seguir hablando de la sesión, de los temas de la sesión. Yo voy a hablar de la declaración de capitales, y a cada provincia se le estableció una capital de acuerdo a, digamos, los que tienen... ¿A qué se dedica cada provincia? Hay provincias que la declaran capital nacional del cerdo negro porque es una producción muy importante en esa provincia. Buenos Bien. Aires es la capital nacional del teatro. ¿Por qué? Porque tiene una actividad teatral espectacular en todos los barrios, en todos lados. Y ahora nos vas a contar para qué sirve, ¿no? Estas designaciones, o sea, en qué sentido le sirve a cada una de las provincias que se las declaren capitales nacionales de algo. Evidentemente hay un interés que cada provincia persigue en ese sentido. Bueno, les contamos así, digamos, como una especie de sobrevuelo, que la agenda hoy en comisiones continúa. De hecho, ahí abajo estamos viendo cómo está la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, ya está reunida. Nosotros recibíamos otro trabajo en comisiones y así va a continuar. Hay distintos grupos de amistad también que se celebran hoy y que se celebraron. Y el jueves también hay alguna otra cuestión que queda ahí en el tintero para repasar en la agenda. Pero lo más importante desde el punto de vista político es esta reunión de gabinete que hubo ayer, donde obviamente se reafirma el rumbo económico y los principales lineamientos que toma este Poder Ejecutivo. Se habló, o el tema por excelencia del día y que está circulando por todos lados, es un trabajo que hizo un experto analizando los datos sobre morosidad, porque ayer el presidente Javier Milei en esta reunión de gabinete se refirió respecto a los proyectos para desendeudar a las familias argentinas y qué es lo que piensa el gobierno en este sentido. Y por otra parte, o sea, es un tema que está ahí como picando en punta en todas las agendas de los medios, el tema de las familias que contrajeron algún tipo de deuda, sea con bancos como con billeteras virtuales. Y la otra cuestión es lo que va a suceder hoy, el presidente recibiendo a diputados y al jefe, por supuesto, de la Cámara de Diputados, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para analizar los detalles de lo que va a ser la sesión convocada para mañana, y eso en un ratito les contamos. Y también lo que decíamos, Coti, respecto de este nuevo bloque que va a quedar estrenado mañana. ¿De quién es y por qué? Bueno, a ver, Meli, tenemos información de último momento porque hasta acá veníamos hablando de la conformación de un nuevo bloque con los integrantes de Innovación Federal, que tienen 9 miembros, y por lo menos hasta hace un rato la información que teníamos era que iba a ser integrado el nuevo bloque por los misioneros y los salteños, es decir, por 7 de esos 9 miembros que hoy conforman Innovación Federal. De todas maneras estaban en conversación para ver si continuaban con la integración de los 9, que incluye también a un diputado de la provincia de Formosa y a otro de la provincia de San Luis. Y finalmente la decisión es que entonces va a cambiar de nombre el bloque Innovación Federal, se va a llamar Argentina Federal y finalmente los integrantes van a ser los mismos. Pero ¿qué pasa entonces?
¿qué es lo que cambia con esta nueva conformación? Porque podríamos decir, a ver, en definitiva no deja de ser, con esta novedad que tuvimos en la última hora, un simple cambio de nombre. Sin embargo, lo que está sucediendo por detrás de este cambio, de esta renovación en este bloque regional, es simbólico, ¿no? Podemos analizarlo políticamente. Sabemos que en la provincia de Misiones ha habido una muy fuerte interna y una ruptura entre el actual gobernador, Hugo Pasalacqua, y Carlos Rovira, y eso generó muchos movimientos en la legislatura provincial y tuvo su coletazo también en el Congreso de la Nación. Lo primero que vimos fue una ruptura en el bloque de la Cámara Alta, en el Senado, donde hay dos misioneros, Sonia Rojas de Cut y Carlos Arce, que luego volvieron a unificarse, ¿no? Entonces, todo viene ocurriendo así, es día a día. Finalmente, creo que mañana ya vamos a terminar quizás con esta novela de qué es lo que pasa en Misiones con la presentación de este nuevo bloque. Se espera la presencia media hora antes del inicio de la sesión a las 12 del mediodía, es decir, a las 11:30 de la mañana en Pasos Perdidos. La presencia de los gobernadores de Misiones y de Salta, quienes, insisto, inicialmente iban a conformar únicamente estos dos gobernadores con los diputados que les responden el nuevo bloque, pero finalmente acordaron que continuarán con la misma integración que hoy tiene Innovación Federal, pero con este cambio de nombre de Argentina Federal. Básicamente lo que ocurre con este cambio me parece que está más vinculado a cuál es la relación entre el gobierno nacional y los gobernadores, cómo se encaran estas negociaciones. Venimos hablando, por ejemplo, en las últimas semanas de el régimen de zonas cálidas, por mencionar una de otras negociaciones que se están dando. Sabemos que el jefe de gabinete, Diego Santilli, viajó hace 2 semanas a la provincia de Misiones, a Posadas, se reunió con los gobernadores del Norte Grande. También se volvieron a reunir aquí en la ciudad de Buenos Aires los gobernadores con Santilli y también con Luis Caputo. Está el tema de las zonas cálidas, ¿no? Exactamente. Ahí como en discusión, como intercambio o moneda de intercambio de las zonas frías. Exactamente. Entonces, a partir de lo que viene dialogando el gobierno nacional con los gobernadores, en este caso del Norte Grande, podemos ver un cambio en la dinámica de estas negociaciones. Si bien se anunció que se va a emitir una resolución para anunciar este nuevo régimen, ¿no? Y que por lo menos por ahora no sería por ley, sí hubo un anuncio muy claro, ¿no? Que quizás cuando anteriormente se venía hablando del tema de zonas frías y la posibilidad de que exista un régimen de zonas cálidas para las provincias cálidas o muy cálidas, eran todas discusiones que se daban a puertas cerradas, ¿no? A partir de las reuniones que se dieron la semana pasada, vimos muchos tweets, muchas fotos de los gobernadores anunciando, ¿no?, este régimen. Entonces, se da un cambio de el vínculo entre los gobernadores y el gobierno nacional, que lo que dicen es, bueno, a ver, hasta acá acompañamos al gobierno, ¿sí? Acompañamos en los proyectos, es decir, en el Congreso de la Nación hubo un claro acompañamiento por parte de los legisladores que les responden, pero ahora quieren analizar ley por ley. Y también vemos, como por ejemplo tenemos en el temario de mañana, un proyecto específicamente para la provincia de Misiones, ¿no? La reducción de la alícuota a la fécula de la mandioca del 21% al 10.5%. Y bueno, ya estamos viendo entonces cómo se modifica esta dinámica de conceder proyectos que son de interés para una provincia antes de que se aprueben los proyectos que son de interés para el gobierno nacional. Entonces, en ese marco y en ese contexto es que se va a anunciar mañana oficialmente este nuevo bloque. Recordamos, se llamará Argentina Federal y contará con los integrantes que hoy conforman Innovación Federal. Es decir, Oscar Herrera Aguad, de la provincia de Misiones, que va a ser el presidente del bloque, con Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Bancic, todos ellos misioneros.
También los santeños, Bernardo Biela, Pablo Outes y Yolanda Vega. Y bueno, como decíamos, ¿no? De la información que tenemos de la última hora, también van a continuar en el bloque Gerardo González de la provincia de Formosa y Claudio Álvarez de San Luis. Tenemos unas placas para mencionar cuáles son los lineamientos que se proponen a partir de esta nueva conformación, las prioridades legislativas que va a tener este nuevo bloque regional. Bueno, mencionábamos antes, ¿no? Impulsar el nuevo esquema de subsidios de la energía eléctrica para las zonas cálidas o muy cálidas, que sabemos que, bueno, eso ya está avanzado en esta negociación que ha tenido el gobierno nacional con los gobernadores. ¿Cuál había sido la explicación sobre por qué se había avanzado en zonas frías y no en zonas cálidas? Porque ¿en qué momento? El momento en el que se da el ponchazo de Ramón, que celebra lo de las zonas frías, o sea, que se había ampliado lo de las zonas frías, ¿por qué se habían logrado, digamos, que se incorpore una zona más ampliada de zonas frías y no una de zonas cálidas? Bueno, a ver. Porque me acuerdo que se había armado toda la Liga de los Gobernadores del Norte, cómo ellos también habían tratado de digamos, torcer un poco la agenda legislativa o incidir en la agenda legislativa, y como que no prosperó nada de lo que proponía la agenda del norte, y sí lo de las zonas frías. Bueno, claramente lo que dicen los gobernadores del norte, los legisladores también, que de hecho acá hay un pedido que es transversal, ¿no? Porque sabemos que en el último tiempo también se han presentado proyectos de la oposición, del propio peronismo, para que también se cree un régimen de zonas cálidas. Es una deuda. Es una deuda sí. Que... Había una promesa en el 2021, cuando se aprobó ese proyecto de Máximo Kirchner, sí, de hacer algún esquema para el tema de las zonas cálidas. En general, cuando venía cercano al verano, había como alguna resolución que se ponía para que la gente de las zonas cálidas pague hasta un tope de kilowatt menos de la energía. Sí. Había una resolución. Después esa resolución se dejó de aplicar. Sí. Ese es el problema. Y ahora se va a hacer de nuevo por resolución, porque el tema de zona fría solo se puede hacer por ley. A pesar del anuncio, no hubo, digamos, en el Senado con los gobernadores peronistas hay, digamos, aliados, hay número para que lo puedan tratar. Pero la jefa del bloque oficialista no lo quiere tratar con los mendocinos en contra. Sí. Y Maximiliano Abad en contra, pues dice que si se pelea con los mendocinos y con Maximiliano Abad, no lo va a tener para otras leyes. claro. Entonces, sigue trabado el tema en el Senado de la ley de zonas frías. Sí, sí. Es Y verdad. más mientras haya frío, chicas. No creo que lo traten. Tal cual, tal cual. Totalmente. Bueno, mira, queda re poco tiempo y vamos Muy rápido, muy sí. rápido repasamos, además de obviamente el impulso a el esquema de subsidios para las zonas cálidas. Se va a buscar también resolver las asimetrías provinciales por la falta de acceso al gas natural, también motivo por el cual las facturas de luz son más altas, porque son electrodependientes básicamente en muchas de estas provincias. También va a haber reclamos de inversiones nacionales para obras en las provincias, otro de los temas que están en agenda y que también tuvieron discusiones muy importantes la semana pasada en la Cámara de Diputados. Se va a buscar alivio para los sectores productivos. Bueno, hablábamos, por ejemplo, lo de la fécula de mandioca, ahí ya hay algún indicio, pero también hay intención de negociar nuevos esquemas impositivos para que se beneficie a las economías regionales, con el objetivo claramente de reducir estas asimetrías y poder mejorar las condiciones para la producción local en cada una de estas provincias. El estreno del bloque va a ser mañana, en la sesión de las 12 del mediodía, donde sabemos que hay una batería de proyectos de interés muy particular para el oficialismo, pero también con concesiones que se han dado a los aliados y a los dialoguistas. Y, lógicamente, en el caso de este nuevo bloque de Argentina Federal, también vamos a ver el proyecto de Oscar Herrera Aguad de la reducción de la alícuota a la fécula de mandioca, en la sesión de mañana. Muy bien. Bueno, con esta información nos vamos rapidito a la pausa y ya seguimos adelante con Consenso y les seguimos contando los temas en el segundo bloque.
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. 10:30 está convocada la reunión de labor parlamentaria para mañana, para acordar el orden y los detalles de la sesión de mañana, que va a ser a las 12 del mediodía, para tratar algunos de los temas que ya mencionaba Silvia, entre ellos la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal 2 y vos habías la ley de patentes y Singapur. Y después van a tratar un convenio con Singapur y después votarán la declaración. Es una declaración simbólica a cada provincia de las actividades que tiene destacadas para darle como un reconocimiento institucional de la Cámara de Diputados. Perfecto. Bueno, sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, tenemos la palabra de Gabriela Flores, de la Libertad Avanza de la provincia de Salta. La escuchamos. Nosotros a la reforma de la Carta Orgánica nos la presentó el presidente Milei en Casa Rosada, dio una clase bastante larga y bastante completa sobre la historia del Banco Central y el porqué de cada uno de los puntos de esta modificación. En ese momento tuve la sensación de que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es una de las reformas más revolucionarias que vamos a hacer para la Argentina que viene, ¿no? Esa sensación tuve ese momento en el que el presidente nos daba esta clase y después, durante el trabajo que fuimos haciendo en las distintas áreas de las comisiones y recibiendo a la gente del Banco Central, a la gente de la Unidad Antilavado, un montón de expertos que estuvieron presentes hablando con nosotros, fui como confirmando que sí, que es la reforma seguro la más importante que vamos a tratar este año, por lo menos lo que tenemos en agenda hasta ahora. Si bien todas las reformas tienen su importancia, esta me parece que es angular, ¿no? Y que atraviesa, y eso vengo diciendo en varios medios, y recibiendo comentarios en las redes de gente de otros países que sostiene lo mismo. Tenés países como Chile o como Perú que tienen bancos centrales parecidos a lo que nosotros vamos a votar el miércoles, y la estabilidad económica, la estabilidad financiera, la estabilidad del valor, la inflación en esos países es muy estable independientemente de cuál sea el signo político que esté en el poder, ¿no? Y creo que eso es algo que para Argentina sería increíble, ¿no? Que no haya inflación y que la moneda esté preservada y esté cuidada independientemente de quién esté en el Poder Ejecutivo. Para eso hace falta esta Carta Orgánica que estamos proponiendo desde la Libertad Avanza. Los cuestionamientos que nos hacen es porque al nosotros querer blindar el Banco Central, blindar las reservas, que queden las autoridades del Banco Central también blindadas y con autonomía institucional, le provoca a parte de la oposición un movimiento, yo digo, como visceral, ¿no? Porque vamos a cerrar la canilla que ellos tenían de dinero para abastecer el tesoro, haciendo gastos que cortaban con el déficit fiscal, rompían con el déficit fiscal, y además de eso generaban una inflación descontrolada, ¿no? Porque estaban emitiendo un papel, y cuando en mi alocución en la Comisión de Presupuestos puse como ejemplo la gestión del ex ministro de Economía y ex vicepresidente Amado Boudou, que cuando era ministro de Economía manotearon el Banco Central y él se quiso quedar con la fábrica de imprimir billetes, con Chicone Calcográfica,
a través de Van der Broel, estuvo condenado a prisión por este tema, tenía la dirección en un médano, una cosa totalmente impresentable. Entonces, muchas de las modificaciones que nosotros estamos haciendo, la mirada que está teniendo el presidente, es que el país nunca más pueda caer en manos de gente que crea que el Estado es una caja para la política o para su satisfacción personal. Bueno, y también completamos con la opinión del diputado Hugo Yasky sobre este mismo tema. Un tema que yo creo, en primer lugar, que no forma parte de una agenda que tenga que ver con las necesidades de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Es un tema absolutamente ajeno a la necesidad o a la realidad que vive el ciudadano o la ciudadana común. Creo que el gobierno intenta avanzar con una reforma del Banco Central que de alguna manera tiene como objetivo entronizar a perpetuidad a los representantes que nombró el gobierno en el Banco Central. Es decir, el gobierno nombró por decreto un directorio, lo nombró por decreto, ni siquiera pasó para tener la aprobación del Senado, y ahora quieren hacer una reforma que, entre otras cosas, por ejemplo, plantea que para remover a esos que hoy están en el Banco Central, en su directorio, habría que tener los 2/3 en diputados y los 2/3 en el Senado. Ellos hablan de que esto es para garantizar la estabilidad de la moneda, para que el Banco Central tenga autonomía. En realidad vamos a tener, si esta reforma se produce, un directorio del Banco Central a perpetuidad elegido por el dedo del actual presidente de la Nación. Eso de autonomía no tiene absolutamente nada. Así que, de entrada, es una falacia lo que se pretende hacer. Y después hay que decir que el modelo que quieren instalar, porque hay muchos modelos de autonomía que podrían replicarse, está el modelo europeo, está el modelo de algunos países del Asia, acá el que se eligió es el modelo peruano. En Perú, hace 25 años, el presidente del Banco Central es el mismo, 25 años. Y en 12 años han pasado... No, perdón, y en los últimos 10 años han pasado 12 presidentes. Es decir, los presidentes de Perú se suceden con un mandato que no llega a un año por presidente, y en el Banco Central la autoridad monetaria, que es la verdadera autoridad del país, a perpetuidad. Ese es el modelo que quieren. Muy bien. Muy bien, ahí estaba la opinión del diputado Yasky, y Silvia nos contó este proyecto que se va a debatir mañana sobre incentivar capitales de nuestro país según cada una de las actividades que más frecuentemente ocurran en cada una de esas jurisdicciones. Claro, es una declaración simbólica para darle un marco institucional y para como una promoción. Bueno, estas capitales, es decir, bueno, la Cámara de Diputados nos declaró capital del teatro. Entonces es para seguir promocionando, dándole un envío institucional y una promoción a cada actividad. Igual la actividad del teatro en la ciudad de Buenos Aires tiene una promoción ya de por sí, claro, sola desde el teatro gratuito que hay, el teatro excelente que hay en el Palacio de Libertad, teatro en los barrios. No, en San Martín se paga, pero son sumas más... No, es la mitad de precio. Sí, es muy económico. La mitad de precio de lo que sale en otros teatros. Y la cantidad de teatros que hay, de obras de teatro que hay en centros culturales a la gorra, es impresionante. Bueno, vamos a hablar entonces, en nuestra primera placa vamos a contar qué es lo que se va a votar mañana. En la sesión, la Cámara de Diputados tratará 8 proyectos que proponen declarar capitales nacionales a distintas provincias y ciudades del país. En nuestra segunda placa vamos a contar qué va a pasar con la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires va a ser declarada capital nacional del teatro. Esto fue propuesto por la diputada Antonella Giamperi del PRO. Y también se va a declarar a Chivilcoy, que eso lo propuso Eduardo Falcone del MID, como capital nacional del coleccionismo. Parece que se dedican mucho a promover el coleccionismo. Hay como actividades, diferentes eventos
En nuestra placa número 3 vamos a contar qué va a pasar, a qué se declara la provincia de San Juan, a la capital nacional de la educación. Bueno, tiene que ver con la historia de quien nació, quien creó la ley educativa, que fue Domingo Faustino Sarmiento. Fue propuesto por la diputada Nancy Picón Martínez. Y a la provincia de Santa Cruz como la capital nacional de la natación de aguas frías. sí. Porque se hacen muchas competencias en Santa Cruz. Debe ser muy frío. Sí, debe estar. Está promovido por el diputado de Santa Cruz, José Luis Garrido. Esto es de lo que me acuerdo, perdón, Sí, de lo que se burlaba Adorni, ¿se acuerdan? De la tortilla de la capital nacional de la tortilla de Rescaldo, no me acuerdo cómo era, y se burlaba porque leía muy lento, la capital del chorizo, la capital de no sé qué. Pero es un error de él, porque el diputado va con esa declaración y para la gente es muy importante. El Congreso nos reconoció como la capital de tal tema que nosotros nos dedicamos. Entonces, para esa provincia es muy importante. No, totalmente. Y lo que explicaban es que además, vos, por ejemplo, no sé, le pones la capital nacional del chocolate y generás con eso designás un día para... Sí, para haces una atracción turística. Exactamente, y convocás a todas las economías regionales. Exacto. A que formen parte de la feria y hacen festivales. Sí, y es yo el día. siempre voy, a mí me encantan las fiestas provinciales, siempre voy a la fiesta del salame, me encanta. Y esa que es en Tandil. En Mercedes, En Mercedes. Hay una y después está en Tandil hay otra, pero la verdad que es muy divertido ese evento. Sí, y después está, claro, tal cual, de todo. La Fiesta Nacional de la Cerveza en Córdoba. Tal cual. Hay sí, un montón de hay un fiestas montón. nacionales y se hacen espectáculos y para la gente Claro, es como... es un atractivo Y aparte, turístico, como dice Coti. es sí. un atractivo turístico y es para que las pymes puedan también poner a vender sus productos en esos eventos que son muy importantes. Vamos a seguir. A Tucumán se declara como la capital nacional del ecoturismo y fue propuesto por Elia Fernández del bloque Independencia. Y a Salta se declara como la capital nacional del cerdo negro. Y es decir, para San José Los Cerriles, que es una ciudad de Salta, se declara como la capital nacional del cerdo negro y está impulsado por la diputada de ahora Argentina Federal, Yolanda Vega. Me estoy adelantando a lo que va a pasar mañana. Tiene una producción muy grande del cerdo negro. Y la gente va de visita a hacer turismo y va especialmente a ese lugar a comer cerdo negro. Claro. Después a Corrientes se la declara la capital nacional de la producción bubalina. Y eso es una iniciativa que fue de dos diputados de la UCR, Diógenes González y de Virginia Gallardo. ¿Qué es la bubalina? ¿Alguien sabe? No tengo idea, Yo discúlpenme, tampoco. A ver, lo voy a chusmear, ¿qué es averiguar. la Mientras yo sigo, vos ¿Capital qué averiguar. de la producción de la bubalina? Bubalina. Y en San Miguel de Tucumán como la capital simbólica de la República Argentina. En este caso es un proyecto de Beatriz Ávila que se aprobó en el Senado para que cada 9 de julio sea la capital de toda la Argentina y ahora tiene media sanción del Senado. ¿Esto estará bien? No, esto no está bien. Para un poquito, porque se me fue. Vamos a tener que averiguar qué es. Bubalina. Sí. Ganado bovino. Yo me Bubalino, imaginé que era vaca. algo, pero deben ser especializados en esa materia. Bubalino se refiere al conjunto de animales de la subtribu bubalina que incluye a los búfalos de agua domésticos. Es una alternativa a la ganadería vacuna tradicional. Bueno, no están las placas, pero también quiero recordar que mañana se vota el tema del camino del cura Brochero. Sí. Que es una iniciativa que ya tiene media sanción del Senado, es de la senadora Alejandra Vigo, y tuvo también dictamen y se va a incluir dentro del temario que se trata mañana. Se supone que este tema va a ser votado en una sola votación, no se va a tratar esperemos, cada una de las declaraciones de capitales, porque ya la sesión va a ser, se calcula 16 horas, una sesión muy larga. Sí.
Está hablando que va a terminar a la madrugada. Sí, qué bueno que aprendimos esta palabra, bubalina. Sería la fiesta provincial del búfalo. Del búfalo. Básicamente. Bueno, ya nos pueden invitar a pasapalabra porque si nos toca, empieza con B, producción Decimos de ganado, bubalina. pues decimos bubalina y quedamos recultas las tres. Exactamente. Bueno, se va a tratar junto con otros proyectos. Bueno, obviamente que los proyectos centrales está Carta Orgánica del Banco Central, que creo que va a tener un debate bastante extenso. Además, va a haber también, digamos, como siempre en la primera etapa de la sesión, va a haber cuestiones de privilegio, homenaje y otro tema. La oposición está pensando en pedir una sesión, un emplazamiento para que se trate en comisiones el tema del endeudamiento. No van a tener el número porque necesitan los 3/4 para poder aprobar el emplazamiento, pero va a ser un intento que lo estaban evaluando. No, que sobre ese tema que menciona Silvia es importante porque la oposición lo que plantea, digamos, como estrategia es, bueno, hacer una primera medición, si se quiere, de los números. Entonces, se plantea en el recinto este escenario para que se traten los temas de endeudamiento de las familias y también la prórroga de la emergencia en discapacidad, sí, sabiendo que no van a tener los 3/4 necesarios para poder avanzar, van a tener igual una primera foto de quiénes son los que acompañan, exactamente, ¿no? El tratamiento de estos proyectos. Se habla de que el número está cerca de los 129, pero también de esa manera, con la letra chica de quienes acompañan y quienes no, también en todo caso van a saber a quién ir a buscar, ¿no? Claro. Terminar de confirmar a quienes cuentan dentro de el número para poder pedir una sesión si eventualmente sucede, que podría ser a principios de septiembre, por lo que me dicen a mí. Y bueno, y ahí tener un número más finito, un detalle de, bueno, ok, con cuántos contamos y en todo caso a quiénes tendríamos que ir a buscar para lograr los 129, pedir la sesión especial, abrir el recinto y demás. ¿Cómo se convirtió el tema del endeudamiento de las familias con deuda en un tema de debate público y cómo copó la agenda y cómo interesa la temática y según quién la cuenta el abordaje? Hoy está circulando el trabajo de esta persona, Mati Fernández, sí, que analiza pormenorizadamente, dice que se tomó, bueno, algo que podría haber hecho, la verdad, mucha gente, incluso los diputados, ¿no? Se tomó mucho tiempo para poder analizar absolutamente todos los datos que proveyeron los bancos, las billeteras virtuales, saber cómo se entrecruzan, cómo están compuestos. Ayer yo lo comentaba, escuchaba también la nota de alguien que entiendo que era el que nuclea la Cámara de la FinTech hablando sobre este tema. También hay mucho debate respecto de qué hace una billetera virtual en caso de que una persona sea un incobrable o en caso de que cierre la aplicación. Digamos, ¿a quién le reclamás? Pues esa persona, o sea, ¿contra qué bienes podés ir? ¿Qué cosas son embargables? ¿Qué cosas no son embargables? ¿Cuál es la obligación por parte de...? Lo que muchos están diciendo es que es absolutamente sencillo y no hay ningún tipo de análisis para ofrecerte que con un botón vos pidas dinero y no hay el mismo mecanismo, la misma herramienta igual de sencilla que te diga a cuánto va a ascender esa deuda, de cuánto van a ser esas cuotas, de cuánto va a ser esa tasa, y qué pasa si no la devolvés, esa plata. En general, cuando vos vas a sacar un préstamo, tienen tu número de teléfono, tienen tu mail, y después empieza lo que le está pasando a mucha gente con las billeteras virtuales, es el tema que lo dan a otras empresas que se dedican a perseguir a los deudores y con mucha presión y alguna gente hasta hay denuncias en la justicia de hostigamiento. Tal cual. Mira, acá dice esta persona, Mati Fernández. Me bajé la base entera de los deudores de la Argentina y me pasé 48 horas mirándola y esto es lo que encontré para el que le interese saber. Puso todo en una aplicación que se llama Todo sobre la Mora. Hace rato que no me pasaba que un debate público me sacara el aletargamiento que implica saber que la mayoría de las cosas que se dicen en los medios o en las redes son falsas, parciales o intencionadas o parten de la ignorancia. Pero en el caso de la Mora me pasó que quise entender bien qué estaba pasando y no pude.
¿Por qué aumentó la mora? ¿Cómo? ¿Quiénes son los morosos? ¿Cómo se endeudaron? ¿Hay patrones que no estamos viendo? Bueno, ¿por qué? Porque también se analiza mucho como un síntoma de la época, porque en un momento para nosotros no era fácil siquiera ir y pedir un préstamo, un crédito. De hecho, había totalmente, digamos, se habían retirado los bancos de hacer estos ofrecimientos y ahora, de nuevo, no solamente los bancos, sino las billeteras virtuales, las tarjetas de los supermercados, son quienes de manera muy rápida le pueden proveer a las personas que tomen dinero para cubrir lo que dicen son gastos corrientes, no sé, comprar una casa o comprar un auto o hacer una refacción, sino gastos corrientes. Entonces es verdad, se lo está tomando como un poco como de como un medidor, un indicador de lo que se llama la economía real. Nos dicen que la macroeconomía está así, pero mirá, que tantas familias argentinas contrajeron una deuda. Después también lo que explican es, bueno, guarda, porque hay gente que puede atrasarse en alguna cuota, pero que en términos generales lo que se informa, de nuevo, desde las cámaras que nuclean bancos y fintech, es que la gente se preocupa por pagar esas deudas. Sí, igualmente para que alguien sea considerado moroso tiene que pasar una cantidad de tiempo en que no pague, son por lo menos 90 días. Sí, igual el Banco Central no te está tomando eso, te está tomando los que tienen deuda con tarjeta, aunque se atrasen 2 o 3 días. Y Exacto, ahí está están como claro, es tal cual. Yo escuché lo mismo, como que hay mucha imprecisión. Lo que vi fue que hay un mapa donde te aparece la morosidad y se considera únicamente a aquellas personas que no hayan pagado en los últimos 3 meses. Tipo sus los deudas. deudores alimentarios. Y tenés después categorías. O sea, porque el que no paga durante un año la deuda, por ejemplo, ya se lo cataloga como deudor deuda irrecuperable. Sí, que bueno, es una hay categoría distintas categorías. esa. Claro, pero para entrar, digamos, dentro del rango de la morosidad, vos no tenés que pagar tus deudas por lo menos por 90 días. Sí. Y también están revisando un poco de, cuáles son las facilidades que se le terminan acercando a las personas para que efectivamente puedan ponerse al día, porque lo que todo el mundo coincide es que tanto el banco como la billetera virtual, el negocio es que la gente lo pague, ¿no? Que la gente no lo pague y sea un moroso incobrable o que tenga que judicializar, o que también es muy costoso todo eso. Lo mismo con los servicios públicos. Hay mucha gente que está pidiendo el microcrédito para pagar servicio público. Porque se quedó sin plata de su sueldo, no sé, el 20 del mes, el 15 del mes, entonces para pagar impuestos están recurriendo a microcréditos y que, bueno, eso tampoco te constituye en un moroso si no estás pudiendo pagar un servicio. Pero bueno, está bueno el debate, me parece que está bueno para analizar. Gracias, Silvia, que te tomamos de prestado con el intercambio con Jessy, el del grupo de amistad con Jessy, el grupo parlamentario de amistad. Coti, te veo la semana que viene. Mañana sesión especial, obviamente programación especial por parte de DTV. Quédense en la pantalla, ya saben, todo lo que pasa por el Congreso pasa por DTV. Chau.